Empleados, ¿cuál es su historia de compañera o compañero de trabajo del infierno? Historia 1. Trabajé con alguien que siempre tomaba crédito por el trabajo en equipo, incluso cuando yo era quien resolvía los problemas más difíciles. Una vez, en una reunión importante, presentó como suya una idea que yo había compartido en privado con él días antes. Fue agotador tener que estar siempre un paso adelante para proteger mi esfuerzo. Historia 2. Una compañera no podía vivir sin esparcir rumores. Lo que le contabas en confianza por la mañana se convertía en el tema de conversación del almuerzo. Esto creó un ambiente laboral muy tóxico donde nadie se sentía seguro hablando con ella. Historia 3. Tenía un compañero que siempre llegaba tarde, entregaba trabajos incompletos y usaba excusas absurdas. Lo peor era que, cuando cometía errores, intentaba culpar a otros o desaparecía cuando más necesitábamos su ayuda. Historia 4. Había una compañera que encontraba problemas en todo. Si proponías una solución, la criticaba; si alguien tenía un logro, hacía comentarios sarcásticos. Trabajar con ella era agotador porque siempre apagaba el ánimo del equipo. Historia 5. Un compañero de mi nivel actuaba como si fuera mi jefe. Siempre me decía cómo hacer mi trabajo, incluso cuando no tenía ni idea de cómo funcionaban mis tareas. Intentaba supervisarme, corregirme frente a los demás y constantemente buscaba protagonismo. Historia 6. Cuando comencé en mi último empleo, me asignaron trabajar junto a un compañero llamado Andrés, quien llevaba años en la empresa. Al principio parecía amable y dispuesto a ayudar, pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Cada vez que yo hacía una propuesta o lograba resolver un problema complicado, él se apresuraba a mencionarlo en reuniones como si fuera su idea. Un caso emblemático fue cuando diseñé un sistema para agilizar un proceso que nos llevaba horas cada semana. Andrés, sin saberlo, había leído mi propuesta en un borrador que dejé en nuestra carpeta compartida. Días después, en una junta con los directores, lo presentó como si fuera su idea, incluso proyectó mis diagramas. No sabía qué hacer en ese momento, me sentí traicionada y sin recursos para defenderme. Decidí hablar con mi jefe, quien me dijo que era algo que ya había pasado antes con Andrés, pero no hicieron nada al respecto. Esa experiencia me enseñó a guardar mis ideas y a dejar todo por escrito con pruebas de autoría, pero trabajar con alguien que sabotea tu esfuerzo constantemente desgasta emocionalmente. Historia 7. Claudia era la típica persona que parecía interesada en todo el mundo, pero no de una manera positiva. Desde que la conocí, me di cuenta de que siempre estaba preguntando cosas personales: ¿cómo te va con tu pareja? ¿Por qué llegaste tarde ayer? O incluso, ¿cuánto te están pagando? Al principio pensé que era solo curiosidad inofensiva, pero pronto entendí que recopilaba información para convertirla en chismes. Una vez cometí el error de contarle que estaba pensando en buscar otro trabajo porque sentía que no me valoraban lo suficiente. Esa misma tarde, toda la oficina ya estaba hablando de mi supuesta renuncia inminente, y mi jefe me llamó para preguntarme si era cierto. Tuve que aclarar la situación y aprender la lección. Con Claudia, el silencio era oro. El ambiente se volvió tan tóxico que evitábamos hablar de nuestras vidas frente a ella. Sin embargo, su habilidad para distorsionar la verdad hacía que cualquier detalle insignificante se convirtiera en un drama que afectaba a todo el equipo. Historia 8. Trabajar con Carlos era como tener un segundo empleo, cubrir sus errores. Carlos siempre llegaba tarde y rara vez entregaba sus tareas a tiempo. Cuando finalmente hacía algo, lo entregaba incompleto o lleno de errores, lo que significaba que yo y otros colegas teníamos que arreglarlo para no retrasar los proyectos. Un día, durante la entrega de un informe importante para un cliente, Carlos aseguró que ya tenía todo listo. La noche antes de la presentación, revisé su trabajo y descubrí que había cometido errores graves en los cálculos, errores que habrían costado miles de dólares si llegaban al cliente. Pasé toda la noche rehaciendo el informe, y cuando llegué a la oficina, Carlos simplemente dijo: sabía que podías arreglarlo, por eso no me preocupé. Lo peor era que siempre tenía excusas: su computadora no funcionaba, tenía problemas familiares, o simplemente decía que no entendía bien las instrucciones. Al final, la gerencia nunca tomó medidas, y varios de nosotros terminamos buscando otros empleos para escapar de la frustración. Historia 9.
Mariana era conocida en la oficina como el apagón, porque literalmente apagaba la energía de cualquier reunión o proyecto. No importaba qué idea o solución propusieras, ella siempre encontraba una forma de criticarla. Si alguien decía, podríamos intentar esto para mejorar las ventas, Mariana respondía, eso no va a funcionar, ya lo intentaron antes. Una vez, organizamos una campaña para lanzar un nuevo producto, y aunque todos estábamos emocionados, Mariana insistía en que sería un fracaso. En lugar de trabajar con nosotros para mejorar la estrategia, se dedicó a señalar todo lo que estaba mal. Su actitud desmotivó al equipo, y aunque la campaña fue un éxito, ella seguía diciendo que había sido suerte. El problema con Mariana no era solo su negatividad, sino cómo afectaba la moral del equipo. Algunos compañeros evitaban compartir ideas por miedo a sus críticas, y al final, el ambiente de trabajo se volvió pesado. Cuando finalmente dejó la empresa, todos sentimos un alivio increíble. Historia 10. Trabajar con Pedro fue una lección sobre cómo no dejar que alguien te intimide en el trabajo. Aunque Pedro y yo teníamos el mismo puesto, él siempre actuaba como si fuera mi jefe. Me decía qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, incluso cuando no era necesario. Una vez, durante un proyecto, Pedro comenzó a cambiar las tareas que me habían asignado directamente mis superiores. No te preocupes por eso, yo me encargo, decía, pero luego presentaba mis avances como suyos. Cuando intentaba confrontarlo, respondía con frases como, solo estoy tratando de ayudarte. Lo más frustrante fue cuando, en una reunión, nuestro verdadero jefe me preguntó por qué no estaba cumpliendo con mis responsabilidades. Tuve que explicar que Pedro me había dado instrucciones contradictorias, lo que resultó en una conversación incómoda donde finalmente quedó claro que Pedro estaba excediendo sus límites. Aunque al final lo pusieron en su lugar, trabajar con alguien que se cree el jefe cuando no lo es puede ser increíblemente desgastante. Historia 11. En una empresa donde trabajé, había un compañero llamado Víctor que era conocido por su habilidad para evitar el trabajo real. Mientras los demás nos esforzábamos en cumplir con las fechas límite, Víctor se paseaba de escritorio en escritorio, iniciando conversaciones interminables sobre todo menos trabajo. Un día, justo antes de una reunión importante, estaba terminando un informe cuando Víctor se acercó y comenzó a hablar de un programa de televisión. Traté de ser amable y le dije que estaba ocupado, pero no se dio por aludido. Se quedó allí durante 20 minutos, hablando mientras yo intentaba concentrarme. Al final, tuve que apresurarme para terminar mi tarea a tiempo. Lo peor fue cuando me di cuenta de que no era solo conmigo. Víctor tenía la costumbre de distraer a todo el equipo, y como resultado, muchos de nosotros trabajábamos horas extra para compensar el tiempo perdido. Intentamos hablar con él directamente, pero decía que solo estaba tratando de socializar y que no era un problema. Con el tiempo, aprendimos a evitarlo o a usar audífonos como una forma sutil de señalar que no queríamos conversar. Historia 12. Clara, una compañera de mi departamento, era la típica persona que siempre decía estar haciendo todo el trabajo. Cada vez que surgía un proyecto, se quejaba de que nadie más contribuía, aunque en realidad todos cumplíamos con nuestras responsabilidades. En una ocasión, nuestro equipo tuvo que preparar una presentación importante para la dirección. Clara insistió en que ella haría la mayor parte, pero luego delegó casi todas las tareas a nosotros. Cuando llegó el día de la presentación, se paró frente a todos y dijo, este proyecto me costó muchas noches de desvelo, pero lo logré. Lo más frustrante fue que nadie más en el equipo recibió reconocimiento, a pesar de que habíamos trabajado igual o incluso más que ella. Esto se convirtió en un patrón. Clara buscaba hacerse la víctima para ganar simpatía, pero detrás de escena, no hacía tanto como decía. Al final, la dirección empezó a notar la desconexión entre sus palabras y su rendimiento real, pero el daño a la moral del equipo ya estaba hecho. Historia 13. Martín era conocido por su sentido del humor, aunque para muchos de nosotros, sus bromas cruzaban la línea. Solía burlarse de los errores de los demás, pero no de una forma constructiva, sino de una manera que hacía que todos se sintieran incómodos. Un día, durante una reunión, un compañero nuevo cometió un pequeño error al explicar un proyecto. Martín no perdió la oportunidad y soltó un comentario sarcástico, bueno, ahora sabemos quién no hizo su tarea.
La sala quedó en silencio, y el compañero, claramente avergonzado, no volvió a hablar durante el resto de la reunión. Las bromas de Martín no solo creaban un ambiente tenso, sino que también hacían que algunos compañeros evitaran compartir ideas por miedo a ser ridiculizados. Aunque algunos intentamos hablar con él al respecto, respondía con frases como, solo era una broma, no te lo tomes tan en serio. Al final, fue necesario que Recursos Humanos interviniera para abordar su comportamiento. Historia 14. Mónica era la reina de las indirectas. Nunca expresaba sus problemas directamente, pero siempre encontraba formas de dejar claro que estaba molesta. Por ejemplo, si alguien llegaba unos minutos tarde a una reunión, en lugar de mencionarlo de manera directa, decía cosas como, es bueno saber que algunos de nosotros tenemos tanto tiempo libre. Una vez, me pidió que revisara un documento que ella había escrito. Le sugerí algunos cambios menores para mejorar la claridad, pero al día siguiente encontré un correo en mi bandeja de entrada dirigido a todo el equipo, diciendo, por favor, asegúrense de revisar bien los documentos antes de enviármelos, ya que no tengo tiempo para corregir errores innecesarios. Estas actitudes pasivo-agresivas creaban un ambiente tenso, donde nadie quería interactuar con ella por miedo a ser el blanco de sus comentarios. Aunque algunos intentamos hablar con ella directamente, siempre se hacía la víctima y decía que solo estaba siendo honesta. Historia 15. En uno de mis primeros trabajos, tenía un jefe directo llamado Alejandro que nunca estaba disponible. Aunque era técnicamente nuestro líder, pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones externas o trabajando en proyectos personales. Cuando necesitábamos su aprobación para avanzar en algo, nos dejaba esperando días, a veces semanas. En una ocasión, estábamos trabajando en una propuesta para un cliente clave, y necesitábamos que Alejandro revisara y aprobara los costos. Pasaron 3 días sin respuesta, y el plazo para enviar la propuesta se acercaba. Finalmente, uno de mis compañeros decidió enviarle un mensaje urgente, solo para recibir una respuesta seca, estoy ocupado, resuélvanlo ustedes. El problema era que, si tomábamos una decisión y algo salía mal, Alejandro era el primero en señalarnos como responsables. Esta dinámica nos dejaba en un limbo constante, y muchos de nosotros terminamos buscando otros empleos para escapar de su liderazgo ausente y caótico. Historia 16. Laura era increíblemente talentosa, pero su obsesión por ser la mejor la hacía difícil de soportar. No importaba qué tarea se le asignara, siempre buscaba competir con los demás, incluso si no era necesario. En una ocasión, nuestro equipo estaba trabajando en un proyecto colaborativo, pero Laura insistió en hacerlo todo por su cuenta para demostrar que podía hacerlo mejor. Aunque su trabajo era bueno, su actitud de excluir al resto del equipo creó tensiones. Cuando el proyecto fue bien recibido, Laura no perdió la oportunidad de recalcar que, si no fuera por ella, nada habría salido bien. Lo más frustrante fue cuando empezó a sabotear el trabajo de los demás para destacar más. Una vez, eliminó accidentalmente, o eso dijo, unos datos importantes que yo había recopilado para una presentación. Aunque se disculpó, todos sabíamos que no había sido un accidente. Historia 17. En una de mis experiencias laborales más tensas, trabajé con un compañero llamado Julián que era un maestro en el arte de manipular a las personas. Al principio, parecía amigable y dispuesto a ayudar, pero poco a poco se reveló su verdadera naturaleza. Julián tenía una habilidad especial para dividir al equipo. Le decía a un compañero que alguien más estaba hablando mal de él y luego se hacía pasar por el mediador para resolver los conflictos que él mismo había creado. A menudo se ofrecía como voluntario para tareas adicionales, pero solo para ganarse la confianza del jefe. Un día, organizamos una reunión para discutir un problema en el proyecto. Durante la discusión, Julián me interrumpió constantemente y me acusó de no cumplir con mis responsabilidades. No solo era mentira, sino que el problema que discutíamos era culpa suya. Cuando intenté defenderme, se hizo la víctima, diciendo que solo quería lo mejor para el equipo y que siempre terminaba cargando con los errores de los demás. Su manipulación fue tan efectiva que incluso logró que algunos compañeros dudaran de mí. No fue hasta que uno de ellos empezó a notar patrones similares en su comportamiento que finalmente todos entendimos cómo operaba. Julián terminó renunciando cuando quedó claro que nadie más caería en su juego. Historia 18.
Lidiar con Raúl fue como estar en una película de suspenso constante. Era el tipo de persona que no toleraba sentirse inferior y tenía una memoria impecable para los agravios, reales o imaginarios. Una vez, durante una reunión, cometí el error de señalar un pequeño error en su informe. No lo hice con mala intención, pero Raúl no lo tomó bien. Desde ese momento, se dedicó a hacer mi vida imposible. Me asignaba tareas imposibles, retrasaba sus entregas para que yo quedara mal, e incluso empezó a hacer comentarios maliciosos a espaldas mías. La gota que colmó el vaso fue cuando, durante una auditoría, Raúl manipuló los datos en una hoja de cálculo para que pareciera que yo había cometido un error grave. Por suerte, tenía copias respaldadas de mi trabajo y pude demostrar mi inocencia, pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. Raúl negó haber tenido algo que ver, pero todo el equipo sabía la verdad. Eventualmente, su comportamiento vengativo lo llevó a quedar aislado del equipo, y aunque se mantuvo en la empresa por un tiempo, su reputación estaba completamente arruinada. Historia 19. Marcela era una compañera que parecía atraer el caos donde quiera que iba. Era encantadora y carismática, pero su vida personal era un desastre constante, y no dudaba en traer ese drama al trabajo. Un día, en medio de una presentación importante, su teléfono empezó a sonar. No era una llamada normal, era un tono estridente que hizo que todos en la sala se detuvieran. En lugar de apagarlo, Marcela contestó, y mientras el jefe hablaba, comenzó a gritarle a alguien al otro lado de la línea, diciendo cosas como, «Ya te dije que no me importa lo que haga tu novia, déjame en paz». Esa escena podría haber sido un incidente aislado, pero no lo fue. Marcela llegaba tarde constantemente, muchas veces visiblemente alterada, y solía desaparecer durante horas con excusas como, «tuve que solucionar algo urgente». En una ocasión, se peleó a gritos con su pareja en el estacionamiento, justo frente a todos. Aunque su rendimiento era bueno cuando lograba enfocarse, el constante drama hacía que fuera imposible confiar en ella para proyectos importantes. Al final, fue reasignada a un puesto más alejado del equipo principal para minimizar los daños. Historia 20. Pablo y yo éramos amigos desde antes de trabajar juntos, o al menos eso creía. Cuando me uní a su equipo, pensé que sería genial tener a alguien de confianza. Pero pronto descubrí que estaba equivocado. Un día, me enteré de que Pablo había estado hablando mal de mí con nuestro jefe, diciendo que no era lo suficientemente competente y que cometía errores, todo para posicionarse como una mejor opción para ascender. Al principio, no quería creerlo, pero los rumores llegaron de varias fuentes confiables. Lo peor ocurrió cuando trabajamos juntos en un proyecto clave. Pablo deliberadamente omitió información importante en nuestras reuniones con el cliente, lo que me dejó mal parado. Cuando le pregunté por qué no había compartido esos datos, me respondió con un tono despreocupado, «Pensé que lo habías entendido». Después de varias situaciones similares, confronté a Pablo. Él negó todo, alegando que solo quería lo mejor para el equipo. Decidí cortar cualquier lazo personal con él, y aunque no pude probar nada de lo que hizo, eventualmente quedó claro para todos que su amistad era solo una fachada para sus ambiciones personales. Historia 21. En mi último trabajo, trabajaba con una compañera llamada Lorena, quien parecía ser la mejor amiga de todos. Siempre tenía palabras amables, traía café para el equipo y se ofrecía a ayudar en cualquier tarea. Todo cambió cuando empecé a notar que cada vez que confiaba en ella para algo, las cosas parecían salir mal. Un día, mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme por qué había enviado un correo con datos erróneos a un cliente importante. Revisé mi bandeja de salida y, efectivamente, allí estaba un mensaje con mi nombre, pero yo no lo había enviado. Resultó que alguien había utilizado mi computadora mientras yo estaba en una reunión. Comencé a sospechar de Lorena, ya que era la única persona que se sentaba cerca de mi escritorio. Decidí probar mi teoría. Un día, dejé un archivo ficticio en mi computadora con información deliberadamente falsa sobre un proyecto. Horas después, escuché a Lorena discutiendo con otro equipo, usando exactamente los datos del archivo. Cuando la confronté, lo negó todo y se victimizó, diciendo que yo estaba tratando de destruirla. Sin embargo, cuando llevé mis pruebas al jefe, ella finalmente admitió haber estado saboteándome porque pensaba que yo quería robarle su puesto.
Fue despedida al día siguiente, pero el daño a mi confianza en las personas tardó mucho más en sanar. Historia 22. Andrea era conocida en la oficina por ser extremadamente simpática, pero también por su tendencia a dramatizar. Un día, comenzó a insinuar que alguien en el equipo la estaba acosando. Era una acusación seria, así que todos nos mostramos solidarios y apoyamos que se investigara el caso. La sorpresa llegó cuando empezó a dar detalles que no cuadraban. Por ejemplo, afirmó que alguien había dejado mensajes amenazantes en su escritorio, pero cuando revisaron las cámaras de seguridad, no había señales de nadie acercándose. Luego dijo que su computadora había sido hackeada, pero el equipo de IT confirmó que no había ninguna actividad sospechosa. La situación alcanzó su punto álgido cuando un día llegó llorando, diciendo que alguien había rayado su auto con insultos. Sin embargo, uno de mis compañeros, que salía del estacionamiento en ese momento, recordó haber visto a Andrea cerca de su propio coche con algo en la mano. Finalmente, después de semanas de tensión, se descubrió que Andrea había fabricado todo para llamar la atención y quejarse de su entorno tóxico. La dirección la despidió, pero no sin dejar un ambiente de desconfianza que afectó a todo el equipo. Historia 23. Miguel era el alma de la oficina, siempre dispuesto a ayudar, organizaba las fiestas de cumpleaños y tenía una relación cordial con todos. Era tan agradable que jamás imaginé lo que estaba por descubrir. Un día, mi jefe me llamó para decirme que alguien había reportado que yo estaba compartiendo información confidencial con la competencia. Fue un golpe devastador, ya que jamás habría hecho algo así. Pasé semanas tratando de limpiar mi nombre, hasta que una tarde, mientras revisaba un archivo en la computadora compartida del equipo, encontré algo sospechoso. Miguel había estado copiando documentos clave y enviándolos a una dirección de correo externo. Cuando revisé los registros de envío, descubrí que había estado utilizando mi nombre como remitente para cubrir sus huellas. Fue un golpe doble, no solo me estaba incriminando, sino que todo el tiempo había fingido ser mi amigo. Lo enfrenté directamente, y aunque al principio lo negó, terminó confesando que estaba pasando información porque necesitaba dinero extra. Fue despedido inmediatamente, pero la traición de alguien en quien confiaba me dejó marcada durante mucho tiempo. Historia 24. Carla y yo nos hicimos amigas rápidamente cuando ingresé a una nueva empresa. Salíamos juntas a comer, compartíamos secretos y hasta planeábamos viajes fuera del trabajo. Pensé que había encontrado a una verdadera aliada en un ambiente laboral complicado. Todo cambió cuando me ofrecieron un ascenso que ambas queríamos. Aunque traté de ser transparente con ella y le dije que no quería que afectara nuestra relación, Carla empezó a actuar de manera extraña. Me enteré de que había estado hablando con el jefe, insinuando que yo no era lo suficientemente confiable para el puesto. El giro llegó cuando encontré en mi escritorio una carta anónima llena de acusaciones falsas, desde que manipulaba datos hasta que hablaba mal del jefe. Aunque no tenía pruebas de que fuera Carla, las coincidencias eran demasiado evidentes. Decidí seguir siendo amable y actuar como si no supiera nada. Meses después, Carla fue despedida tras descubrirse que había estado manipulando los correos de otros compañeros para incriminarlos en errores. Aunque nunca me lo confesó, sé que intentó hundirme porque no podía soportar que yo avanzara más rápido que ella. Historia 25. En una empresa de ventas en la que trabajé, el ambiente era altamente competitivo. Una de mis compañeras, Jimena, parecía estar siempre al tanto de los movimientos de todos. Era tan astuta que conseguía cerrar tratos antes de que los demás siquiera presentaran sus propuestas. Un día, mientras revisaba documentos en una sala de reuniones vacía, escuché a Jimena hablando por teléfono. Se estaba asegurando de que otra compañía tuviera los mismos precios que nosotros, lo que significaba que alguien en nuestra empresa estaba filtrando información a la competencia. Decidí investigar, pero no tenía pruebas suficientes para acusarla directamente. El verdadero golpe llegó cuando, semanas después, una de mis propias propuestas fue rechazada por un cliente, quien mencionó que otra empresa les había ofrecido exactamente lo mismo, pero más rápido. Esa empresa era la competencia directa con la que Jimena tenía conexiones personales. Finalmente, logré recopilar suficientes pruebas gracias a un descuido suyo. Dejó su correo abierto en una computadora compartida, y ahí estaba todo,
desde mensajes hasta facturas que demostraban que trabajaba simultáneamente para nosotros y para la competencia. Aunque fue despedida, la situación me dejó claro lo peligrosa que puede ser la ambición sin límites. Historia 26. En mi trabajo anterior, empezaron a suceder cosas extrañas, correos que no llegaban, documentos que desaparecían de las carpetas compartidas, y tareas que parecían estar mal hechas, aunque todos juraban haberlas completado correctamente. El caos alcanzó su punto máximo cuando un cliente importante llamó para quejarse de que habíamos enviado un presupuesto erróneo. Nadie entendía qué estaba pasando hasta que un día, revisando los registros del sistema, descubrimos que alguien estaba accediendo a nuestras cuentas fuera del horario laboral. El culpable resultó ser un compañero llamado Rodrigo, que había sido despedido meses atrás. Había retenido acceso a nuestros sistemas y estaba saboteando todo desde su casa, aparentemente como venganza porque sentía que lo habíamos traicionado. Cuando lo enfrentamos con las pruebas, Rodrigo admitió que solo quería que la empresa sintiera lo que él sintió. Terminó enfrentándose a acciones legales, pero la paranoia que dejó en el equipo nos duró meses. Historia 27. Estábamos trabajando en un proyecto gigantesco con fechas límite imposibles, y todos en el equipo sabíamos que era cuestión de vida o muerte para nuestra reputación. Sin embargo, dos compañeros, Lucía y Ernesto, siempre parecían estar un paso atrás, entregando sus tareas tarde o mal hechas. Un día, accidentalmente escuché una conversación en la sala de descanso. Lucía y Ernesto estaban riéndose y diciendo cosas como, cuando todo esto se caiga, nosotros vamos a quedar como los salvadores. No entendía qué significaban esas palabras hasta que, días después, en una reunión de emergencia con el jefe, ambos presentaron una propuesta alternativa que habían estado desarrollando a espaldas de todos. Su plan era dejar que el proyecto actual fracasara y luego posicionarse como los héroes que tenían la solución. El equipo los confrontó, pero ellos fingieron que todo había sido un malentendido. Aunque no lograron su objetivo, la traición dejó una marca profunda en nuestra confianza como grupo. Historia 28. Mi jefe directo, Alberto, era conocido por ser estricto, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Una tarde, en una reunión, cometí el error de señalar que su plan para un proyecto tenía un problema técnico importante. Lo hice con respeto, pero claramente no le gustó. A partir de ese día, todo cambió. Alberto empezó a excluirme de reuniones importantes, me asignaba tareas imposibles y criticaba mi trabajo sin razón aparente. Cuando intenté hablar con él para aclarar las cosas, me respondió fríamente, quizá deberías pensar si este lugar es adecuado para ti. El giro llegó cuando descubrí que había estado enviando correos al Departamento de Recursos Humanos, diciendo que yo no era lo suficientemente competente. Afortunadamente, algunos compañeros se dieron cuenta de lo que estaba pasando y me apoyaron, documentando cómo Alberto me estaba tratando. Cuando finalmente llevé todo esto a la gerencia, Alberto fue confrontado y, en un giro irónico, terminó siendo despedido por abuso de poder. Historia 29. Trabajaba en una empresa con dos equipos principales que, aunque técnicamente eran aliados, competían ferozmente por los recursos y los clientes. Mi equipo había ganado un proyecto importante, lo que claramente no les gustó a los del otro lado. Poco después, comenzaron a surgir problemas, archivos borrados, información clave que desaparecía, y rumores sobre nuestra falta de profesionalismo. La situación se volvió insostenible cuando un cliente mencionó que había recibido un correo de nuestra empresa, diciendo que no podíamos cumplir con los plazos. Después de una investigación, descubrimos que los miembros del equipo rival habían creado un correo falso con nuestra firma para intentar sabotearnos. Lo más impactante fue que uno de nuestros propios compañeros estaba en complicidad con ellos, pasando información interna a cambio de beneficios personales. El traidor fue despedido junto con varios miembros del equipo rival, pero no antes de que el escándalo casi destruyera la reputación de la empresa. Historia 30. En mi primer empleo, había dos compañeros, Paula y Ricardo, que parecían estar en una eterna competencia. Todo se convirtió en un campo de batalla, quien tenía la mejor idea, quien trabajaba más rápido, quien obtenía más elogios del jefe. Un día, estábamos trabajando en una propuesta conjunta para un cliente clave. En lugar de colaborar, Paula y Ricardo empezaron a sabotearse mutuamente.
Paula modificaba las secciones que Ricardo había escrito para que se vieran peor, y Ricardo, olvidaba, enviarle los datos que ella necesitaba para avanzar. El giro dramático ocurrió cuando el cliente recibió dos propuestas diferentes, cada una presentada como si fuera el trabajo del equipo completo. La confusión llevó a que perdiéramos el contrato, y ambos fueron despedidos por sus acciones. Aunque nunca lo admitieron, quedó claro que su obsesión por superarse mutuamente destruyó el proyecto. Historia 31. En una oficina donde trabajé, había un compañero, Hugo, que era obsesivo con todo lo relacionado con la papelería. Cada vez que alguien tomaba un bolígrafo o una hoja de papel, él lo anotaba en una libreta. Eso es un gasto innecesario, decía mientras apuntaba con cara de desaprobación. Un día, nuestro jefe organizó una reunión y nos dio blocs de notas nuevos. Hugo, horrorizado, se levantó y exclamó: ¿nadie pensó en el presupuesto? Esto puede llevarnos a la ruina. Todos nos quedamos en silencio hasta que el jefe dijo: Hugo, el presupuesto incluye los blocs. Relájate. Lo mejor vino después, cuando Hugo comenzó a esconder los bolígrafos, para evitar que la oficina quiebre. Tuvimos que hacer una colecta para comprar nuestro propio material porque él había escondido todo. Historia 32. Patricia era famosa por sus excusas creativas para llegar tarde. Nunca era algo simple como el tráfico, siempre tenía una historia épica. Un día llegó a las 11 a.m. y dijo: lo siento, había un desfile de patos cruzando la autopista, y me pareció cruel no ayudarlos. Otra vez, llegó con barro hasta las rodillas y nos explicó que había caído en arenas movedizas urbanas al bajarse del autobús. Todos nos miramos sin saber si reír o preocuparnos. El colmo fue cuando dijo que no podía enviar un informe porque el espíritu de Excel estaba enfadado conmigo y bloqueó mis fórmulas. Terminamos sugiriéndole que hiciera un exorcismo, o actualizara el programa. Historia 33. Luis era ese compañero que siempre encontraba la manera de convertir cualquier conversación en una teoría conspirativa. Si se caía el servidor, no era un fallo técnico, claramente nos están hackeando para espiarnos. Si el café sabía raro, decía, creo que alguien intenta sabotear nuestra productividad. El momento más memorable fue cuando alguien dejó una caja de donas en la cocina. Luis se negó a comerlas y murmuró: esto parece demasiado generoso. ¿Quién deja donas gratis? Seguro están envenenadas. Para demostrarle que estaba equivocado, nuestro jefe comió 3 donas frente a él. Luis lo miró con seriedad y dijo: es posible que el veneno sea de acción lenta. Historia 34. Carlos siempre traía un parlante portátil al trabajo y lo conectaba sin preguntar. Su playlist motivacional era única. Un minuto estábamos escuchando música clásica, y al siguiente, reggaetón a todo volumen. Un día, durante una videollamada con un cliente importante, olvidó apagar su parlante. De repente, en medio de una discusión seria, todos escuchamos, despacito. La cara del cliente era un poema, y Carlos, en lugar de disculparse, simplemente dijo: bueno, al menos sabemos que mi música tiene alcance global. Historia 35. Rocío no podía pasar un día sin convertir cualquier cosa en un culebrón. Si alguien usaba su taza sin permiso, soltaba un monólogo digno de telenovela: ¿cómo puede alguien traicionar la confianza de esta manera? Era mi taza favorita. Esto es un ataque personal. Un día, se organizó una reunión para discutir un proyecto importante, y Rocío llegó vestida completamente de negro. Nos miró con lágrimas falsas en los ojos y declaró: estoy de luto, por la creatividad que estamos matando con este plan. Cuando le dijimos que no era el lugar para dramatismos, suspiró y dijo: la incomprensión es el precio que paga un alma creativa. Historia 36. Fernando vivía para su almuerzo. Todos los días llegaba con un tupper gigante, lo ponía en el microondas y anunciaba a toda la oficina lo que iba a comer: hoy traje lasaña casera, hecha con mi receta secreta. El problema era que siempre olía demasiado fuerte. Una vez trajo pescado al curry, y el aroma impregnó la oficina durante horas. Nuestro jefe le pidió que comiera afuera, pero Fernando se ofendió y gritó: esto es una violación a mis derechos culinarios. El clímax llegó cuando alguien accidentalmente se comió su tupper.
Fernando organizó una investigación interna, interrogó a todos y envió un correo titulado El ladrón del almuerzo, una crisis en nuestra ética laboral. Historia 37. Alberto era como un entrenador personal atrapado en un trabajo de oficina. Cada mañana entraba gritando frases como, hoy es un gran día para ser productivos. Vamos, equipo, que nadie se quede atrás. El problema era que no sabía cuándo detenerse. Si veía a alguien bostezando, inmediatamente se acercaba y decía, no te rindas. El café está ahí para salvarte. Un día, organizó un break de motivación, sin avisar. Nos sacó de nuestras sillas y empezó a dar un discurso inspirador sobre luchar contra el sueño. Todo terminó con él haciendo flexiones en el suelo mientras nosotros intentábamos volver a trabajar. Historia 38. Jaime siempre insistía en arreglar todo él mismo, incluso cosas que no estaban rotas. Si el aire acondicionado funcionaba bien, decía, creo que puedo hacerlo más eficiente. Terminé trabajando con un ventilador porque logró desconfigurar todo el sistema. Lo mejor fue cuando decidió optimizar la cafetera porque el café no salía lo suficientemente caliente. Al final, terminó quemando el cable y dejando a toda la oficina sin café durante una semana. Su frase favorita era, yo lo arreglo rápido, pero todos sabíamos qué significaba, prepárense para un desastre. Historia 39. Diego no era solo un compañero de trabajo, era un gurú filosófico, según él mismo. Cada vez que algo salía mal, tenía un proverbio para la ocasión. Si el internet se caía, decía, el universo te está pidiendo que desconectes tu mente y conectes tu alma. Si alguien tenía un mal día, susurraba, recuerda, la vida es como un café, a veces amarga, pero siempre necesaria. El momento más surreal fue durante una presentación importante. Cuando le pidieron su opinión sobre una estrategia, respondió, pero, ¿qué es realmente una estrategia? ¿Un camino? ¿Una ilusión? Reflexionemos juntos. Nos tomó 3 días explicarle al cliente que no era parte del plan. Historia 40. Sandra había adoptado un estilo de vida saludable que quería compartir con todos, aunque nadie se lo pidiera. Traía jugos verdes, semillas de chía y snacks, sin culpa. El problema era que juzgaba todo lo que comíamos. Si alguien comía pizza, exclamaba, ¿sabías que eso tarda 48 horas en digerirse? Si traías una soda, murmuraba, ese azúcar está matando tus neuronas, pero yo no digo nada. El día que alguien dejó pastel en la cocina fue su peor pesadilla. Intentó sabotear el festín dejando notas como, este pastel es veneno disfrazado de felicidad. Por supuesto, nadie dejó de comerlo, y ella terminó dándonos una charla de 20 minutos sobre la desintoxicación emocional. Historia 41. Laura tenía una obsesión con el orden que rayaba en la locura. Cada mañana reorganizaba los escritorios de todos porque no podía trabajar rodeada de caos. Un día, llegó con etiquetas para cada cosa, las tazas tenían nombres, los bolígrafos estaban clasificados por color, y hasta la cafetera tenía un horario asignado. Nadie podía usarla fuera de su turno porque, según Laura, el orden es clave para la armonía laboral. El clímax fue cuando organizó una intervención de limpieza y nos obligó a tirar todo lo que, según ella, era innecesario. Incluyó el cactus decorativo de una compañera porque interrumpía el flujo visual del espacio. Historia 42. Javier tenía una obsesión con el clima y lo usaba como excusa para todo. Si llegaba tarde, decía, es que el viento cambió de dirección y ralentizó el tráfico. Si estaba de mal humor, era culpa de la presión atmosférica. Un día, organizó una reunión meteorológica para advertirnos sobre una lluvia que nunca llegó. Incluso llegó con gráficos impresos y un paraguas gigante, declarando, la preparación es la clave del éxito. Lo mejor fue cuando el jefe le pidió que explicara un retraso en un proyecto, y Javier respondió con seriedad, el nivel de humedad afectó la creatividad del equipo. Historia 43. Valeria no trabajaba en la oficina, vivía para su Instagram. Cada actividad, por pequeña que fuera, merecía una foto. Si había una reunión, posaba con su libreta. Si alguien traía café, organizaba un shooting
para captar el momento. El problema llegó cuando empezó a interrumpir nuestras tareas para que todo se viera más estético. Una vez, nos obligó a sostener tazas vacías durante 15 minutos porque la luz no era la adecuada. El día que llevó un aro de luz portátil fue el colmo. Nos pidió que todos sonriéramos para una foto grupal, y cuando uno de los compañeros se negó, lo acusó de romper la vibra del feed. Historia 44. Tomás era el compañero que tenía una opinión sobre cualquier tema, aunque no supiera nada al respecto. Si hablábamos de tecnología, decía, yo inventé algo parecido hace años. Si mencionábamos deportes, respondía, yo podría ser profesional si quisiera. Un día, contratamos a un experto externo para un proyecto técnico. Tomás no paró de interrumpirlo con frases como, sí, eso es interesante, pero yo lo haría diferente. El experto finalmente le preguntó, ¿trabajaste en esto antes? Y Tomás, sin inmutarse, respondió, no, pero tengo un instinto natural para estas cosas. Historia 45. Nadie usaba el microondas como Ana. Sus comidas siempre eran platos elaborados que requerían al menos 10 minutos de calentamiento, y mientras lo hacía, no dejaba que nadie más lo usara. Necesito que el calor sea uniforme, decía. Un día, alguien se atrevió a interrumpir su ritual para calentar un café, y Ana reaccionó como si hubieran profanado un templo. Esto arruinó todo el proceso. Ahora tendré que empezar de nuevo. Para evitar conflictos, el jefe compró otro microondas, pero Ana insistió en que el suyo era el oficial. Terminamos con una guerra fría de microondas que duró meses. Historia 46. Rubén pensaba que era el comediante de la oficina, pero sus chistes eran cuestionables. Cada vez que alguien decía algo, encontraba una forma de convertirlo en un juego de palabras absurdo. Si mencionabas el café, decía, ¿por qué el café no juega al escondite? Porque siempre se mocha. Nadie reía, pero él se reía tanto que no podíamos enojarnos. Un día, intentó improvisar durante una presentación importante. En lugar de explicar el presupuesto, dijo, esto está tan apretado que parece pantalón después de Navidad. El cliente no entendió, pero Rubén lo tomó como una ovación. Historia 47. Gabriel pasaba más tiempo buscando memes que trabajando. Si cometías el error de quejarte de algo, inmediatamente te enviaba 10 memes sobre el tema. Una vez, el jefe pidió que todos presentáramos ideas para un proyecto, y Gabriel apareció con una presentación llena de memes, incluyendo uno que decía, cuando te piden creatividad, pero solo tienes tiempo para procrastinar. Aunque el jefe no estaba impresionado, el resto de la oficina lo adoraba. De alguna manera, siempre lograba convertir los días más aburridos en momentos de risa.